Partamos de esa base. Entonces, yo quiero ir a hacer un zoom in en la familia Kaiser. En los 3 hermanos Kaiser que conocemos, son 5. Hay 4 no tienen política. ¿Cuál es el cuarto? Porque uno es Johannes. Siempre se me olvida el nombre, pero el tipo de la Asociación Nacional del Rifle. Vanessa, claro. Oye, una cosita chiquitita. Que financia sin filtro esa. Acá preguntan quién financia en el chat. Es Nicolás Ibáñez, Fundación para el Progreso, y Fonapen también, que son un empresario de ideas como más radicalmente derecha. Ellos funcionan, ellos son los principales que financian la Fundación para el Progreso, ¿sí? Hay ciertas ayudas desde fuera, pero principalmente es financiamiento local. Pero es distinta la Fundación Nacional para el Progreso que el mundo del Partido Nacional Libertario. Curiosamente, lo que más lo relaciona entre sí es que los 2 líderes son hermanos. O sea, pero no tienen mucho más en común. O sea, de hecho, hay bastantes diferencias con respecto por ejemplo, entre no hay una relación institucional mayor, a pesar de que se han dirigido como por hermanos. La Fundación para el Progreso se conecta con Atlas, con Faro, que es Argentina, que es muy importante la Fundación Faro, donde que es algo como pseudo estatal que genera Milei para promover tanto las ideas dentro de Argentina como también generar cuadros para las próximas elecciones. O sea, usa a la estructura del Estado para empujar sus propias ideas políticas. Y el presidente de esa fundación, o director o ejecutivo, no sé cómo se llama el cargo, es Agustín Laje, que es probablemente el más potente de los voceros de este mundo a nivel latinoamericano. Y el vicepresidente es Axel Kaiser. Ya, quiero ir a los hermanos Kaiser. Vamos a los hermanos Kaiser. Quiero ir al Instituto Mises también. Pero déjame ir por partida. El cuarto Kaiser, como el cuarto Soda Stereo, Leif, no sé cómo se leerá su... Leif Kaiser, que es presidente de la Asociación Chilena del Rifle. Hay 2 hermanos Kaiser que son de perfil más privado, Max Oliver Kaiser y Axel Wilhelm Kaiser. Entonces son 6 hermanos. Y empresario. Vaya que prolífica esa familia para tener descendencia. Bueno, quiero hacer el zoom in en la familia Kaiser, porque mira, ustedes conocen a Pedro Pool. Están familiarizados con Pedro Pool. Gran personaje. Pedro Pool un día quiso atacar a Johannes Kaiser. Y yo quiero mostrar este video que tenemos de apoyo porque uno dice, oye, Johannes Kaiser es súper facho, es muy ultraderecha. Y está Pedro Pool y le pega, po. Entonces, ¿por qué esta ultraderecha a veces se pegan unas con otras y más o menos uno que no está en ese lado del pensamiento filosófico, ideológico, político, dice, oye, estos más o menos tienen algún acuerdo en conjunto? Pero parece que no tanto. Mira, veamos a Pedro Pool lo que hizo sobre Johannes Kaiser y analicémoslo. A ver. Ahí está, Pedro Pool. Por Kaiser, porque el Kaiser es libertario y yo pienso que entonces él es bueno y él dijo que hacer esto y no es grosero como el otro Juan del señor Paul. Kaiser tiene 50 años. Kaiser en 50 años no fue capaz de comprarse una puta casa para edificar su familia. El papá de Kaiser es un hombre de fortuna. Le regaló 4 carreras universitarias. Una en la escuela militar. No, se la farreó el weón. Estaba trabajando de conserje en un hotel en Europa. No era director de la NASA el weón. Y ustedes me dicen que ese weón va a salvar el país. ¿De verdad? ¿O me están weando? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Las palabras de Pedro Piscina. ¿Qué les parece? Bueno, entendamos a los hermanos Kaiser y la influencia que ellos tienen, porque Axel, lazo directo con Agustín Laje, que como lidera este movimiento, Vanessa Kaiser, senadora de la República, y Johannes Kaiser, candidato presidencial, y un canal de YouTube, que quiero contarle, el Partido Republicano, cuando decidió darle un cupo a Johannes Kaiser para competir a una diputación, dijo, ¿cuántos suscriptores en YouTube tiene Johannes Kaiser? Tenía más de 100.000 eso, tenía placa plateada de YouTube, igual que nosotros, viene en camino. Y dijeron, mira, lo geolocalizaron, tanta gente que lo sigue el Distrito 10. Si sus mismos suscriptores votan por él, gana. Y cacha que votó casi el monto exacto de suscriptores por él, y con ese número sacaron. O sea, si usted tiene un canal de YouTube exitoso, le alcanza a ser parlamentario por algún distrito. Les digo desde ya. Dicho eso, la importancia de los hermanos Kaiser en la política chilena. Como decía yo inicialmente, creo que representan la historia, básicamente, donde Axel Kaiser representaba el pasado de donde estamos hoy día. Él fue el principal impulsor del estadio anterior de desarrollo del mundo libertario en Chile.
que era un estadio más bien intelectual, con objetivos de millonarios, empresarios y estudiantes, de generar cuadros, generar base, pero no tenían la idea de llegar a la política. La idea del mundo, sobre todo el mundo como quienes empujan internacionalmente esto, nace casi por accidente. Esto de tomarse el poder. Antes el objetivo era generar voceros, generar activistas que hicieran la guerra cultural en cada país para que movieran la ventana de lo posible. Eso era el principal objetivo de este mundo y no tenía mucho más ambiciones que eso, lo cual era bastante. O sea, de hecho, uno puede ver relaciones de financiamiento. Por ejemplo, está bastante acreditado que muchas organizaciones de la red Atlas en Estados Unidos recibieron dinero de ExxonMobil para que la red Atlas, a través de sus voceros, que ellos ayudan y colaboran en América Latina, intentaran dificultar la llegada de las ideas medioambientalistas a América Latina, ¿no es cierto? Entonces, si es que ellos lograban retrasar un poquito la instalación de estas ideas como leyes y regulaciones medioambientales en América Latina, ExxonMobil se podía forrar con un par de miles de millones de dólares más, y eso justificaba una inversión de un par de millones de dólares en esta red. Y eso es básicamente el objetivo. Pero de repente aparece Milei. Y Milei rompe todo. Rompe todo en Argentina. Y él hace que se le crezcan los colmillos a todo este mundo. Porque ven que, o sea, a ellos mismos se les corre la ventana posible, ¿no es cierto? O sea, ven que ahora es posible llegar al poder con este tipo de cosas. Entonces, después de eso, aumenta mucho el financiamiento, aumenta mucho el desarrollo institucional de estos mundos, y el tipo de protagonismo que tenía Axel Kaiser quedó en el pasado. Axel Kaiser dejó de ser útil para estos mundos. Y ahora personas como Johannes Kaiser son mucho más útiles, que son personas que nacen construyendo audiencia, que nacen desde la dinámica algorítmica, construyendo su discurso, adaptándose para maximizar su público, y traspasan ese público a el plano electoral. Tal como muy bien lo dijiste. Es simplemente traspasar una audiencia a votantes. Suscriptores a votantes. Claro, Mira, y listo. podemos. Vanessa Kaiser también tiene un canal de YouTube, pues Esfera Pública se llama, tiene muchos seguidores, también, digamos, replicó la misma trayectoria, a diferencia de su hermano, fue concejala antes por Las Condes por el Partido Republicano, pero es interesante porque ella es una mujer dentro del mundo libertario, y ahí siempre han habido tensiones en tanto señalar que este es un ámbito de la machófera, como algunos han ido construyendo, y ella es una mujer dentro de esto, que con posiciones súper disruptivas, súper radicales, y interesante el papel que desempeña, y si van a tener la capacidad de empezar a formar más mujeres en esta misma clave. Eso yo lo veo preocupante, pero creo que ahí también están construyendo una apertura que no necesariamente está ocurriendo en otros lugares, y creo que es llamativo también. Por esas razones, Vanessa Kaiser, bueno, además del rol que juega en el Senado, y que va a estar 8 años en una institución de la República. Sí. Yo tengo una pregunta que acá también el chat la ha dicho en reiteradas ocasiones. Mira, tengo amigos que eran de izquierda, PC, etcétera, y ahora son pro Kaiser, 50 años aproximadamente. Yo también tengo familiares que eran de la Concerta, pero así pura, incluso ya activistas, y ahora lo que les hace sentido político son los libertarios. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué este discurso llegó ahí? ¿Por qué no es Chile Vamos, por último, si te aburriste de la Concertación, que dicen ya han robado lo mismo, más cerca? ¿Por qué se fueron tan al extremo? ¿Por qué estas personas llegaron a lo que alguna vez fue, por ejemplo, la vieja Concertación? Mira, es que yo creo que hay que... A ver, ahí hay que dar un par de pasitos para atrás. Tú tienes en Chile, yo creo que es importante hacer una distinción, separar. Chile tiene como dos países conviviendo juntos, ¿ya? Hay un país en que tiene sentido ser izquierda-derecha, donde tú puedes, no sé, está la clase media vinculada al Estado, la memoria de la política del siglo XX, hay incluso poblaciones tradicionales donde hay mucha militancia política, por ejemplo, la población de La Victoria, hay un sector popular también, que a eso los sociólogos le llaman el Chile del siglo XX o el Chile estatal, nacional, popular le llaman. Pero luego hay otro Chile, que es mucha gente que empezó a llegar a la ciudad en los años 60, que llegó a las poblaciones, que su primera experiencia de ciudad es reciente, que, entre comillas, se instaló un mall, y la primera cuestión que a mí me toca eso de niño, nosotros de chico, yo vivía en la Florida, nosotros hacíamos el mall de barro, porque era la estructura más grande que habíamos observado, ¿cachai? Entonces, para ese Chile que llegó al mall, y para el empresariado neoliberal que se crea en los últimos 30 años,
donde están, por ejemplo, donde surgen estas grandes fortunas, porque Luxic no era la gran fortuna chilena en los años 60, años 70, incluso y acá en este mismo canal se cuenta cómo Luxic, el, digamos, padre, negoció con Allende, y eran cercanos a Allende. Entonces, se configura una nueva estructura social, y yo diría que dentro de esa estructura social, la gente vive, los conceptos son diferentes, izquierda-derecha funciona menos. Entonces, en el mundo de soledad, yo estoy solo, ¿qué me dice la izquierda? Identidad de trabajador, claro, pero el trabajador, entre comillas, siempre, como tiene un discurso reivindicativo, pues siempre es como pobre, como yo no quiero ser pobre, yo no quiero ser como fueron mis papás, yo quiero ser mejor. No me funciona izquierda-derecha, me siento solo, quiero tener tranquilidad, quiero salir adelante en la vida, o bien, los cabros más jóvenes, quiero ser millonario, al tiro. Y ahí estas ideas empiezan a tener mucho sentido porque empiezan a interpretar cosas y se mezclan con autoayuda. Por ejemplo, el economista callejero, no recuerdo exactamente el título del libro Axel Kaiser, uno de los libros más vendidos. Y está en las cunetas, tú camináis por el centro de Santiago y lo veis como en las cunetas. Entonces, yo creo que para este Chile que emerge, nuevo, lo que plantea Johannes Kaiser y lo que plantea, por ejemplo, incluso Parisi, por ejemplo, que no es de esta escuela, pero más o menos tiene algún elemento en común, es muy interesante. ¿Y qué me parece preocupante a mí? Que la izquierda no siempre tiene la suficiente amplitud como para implantarse en todos estos sectores sociales y para poder comprender, por ejemplo, que una persona que, voy a poner un ejemplo, que no es algo malo que alguien quiera comprarse un auto. Una vez, lo se dice siempre el ministro, que fue ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, del presidente Boric, que un minero va y le dice, oye, yo nunca voy a creer en ustedes en la izquierda o el Frente Amplio porque mi gran sueño es comprarme una camioneta y ustedes me van a tratar mal si yo me quiero comprar una camioneta. ¿Cachai? Entonces yo creo que hay un problema nuestro también. Y por eso es importante ver qué explica que el pensamiento libertario penetre tanto en la sociedad, digamos, este pensamiento libertario, porque acá tienen razón también en el chat. La palabra libertario era del anarquismo, del anarcosindicalismo, y es una historia también muy interesante de estudiar en algún momento. Al final ofrecen apapachos los libertarios, apapachos desde el discurso de comunidad, de sentirse representado y no excluido. Y en esa misma línea conectaron con lo que varios han conectado para tener éxito electoral, que es lo anti, o sea, ¿dónde está el problema? Y acá logran además en su planteamiento que tiene una explicación de todas las dimensiones económicas del Estado, de cómo se comporta la acción humana. Por eso von Mises lo presentábamos al inicio, es tan importante porque les da una visión de cómo deberían comportarse y por tanto reivindicar el esfuerzo de las familias y el Estado como el que problematiza, que genera los problemas cuando interviene. Entonces va construyendo elementos que conectan con esta noción antiélite, con estar en desacuerdo con las instituciones, por las frustraciones que son reales, y por eso probablemente una izquierda o la Concertación o Chile Vamos te podrían construir narrativas parecidas, pero no necesariamente construyen la confianza desde quien la escucha, porque son quienes han estado gobernando los últimos 40 años, y acá también es una fuerza que viene outsider de alguna manera, y eso es un componente que ha estado recurrentemente teniendo éxito en las contiendas electorales de los últimos ya 10 años, que es las fuerzas que aparecen por fuera, que plantean un discurso donde identifican con claridad quién es el malo, el villano sistémico o persona que produce las dificultades cotidianas, digamos, avanzan. Yo creo que además los libertarios van construyendo una comunidad, porque es distinto decir y sindicar, ahí está el villano, el enemigo, ese es el problema. Aquí construye una comunidad que cobija, que les da identidad, que les da cultura, posibilidades de movilidad. Yo creo que eso es lo interesante porque construyen de alguna manera partido a partir de construir comunidades. Hay vías chilenas al libertarismo. Ya, hace un rato me refería a ellas como sobre las vías y canales que se construyeron bien deliberadamente para millonarios, para estudiantes, para trabajadores. Pero además hay otras vías más específicas. Por ejemplo, la pandémica, ¿no es cierto? Donde cuarentenas, permisos, mandatos de vacuna generaron una experiencia que fue muy visceral. Fue muy traumática para muchas personas. Y fue una experiencia visceral antiestatal. Y tuvo una cohorte de jóvenes, por ejemplo, que sienten que el Estado les robó su adolescencia. O sea, hay una generación que de hecho es la generación que ahora está llevando como los índices de natalidad a piso, porque ya no se están acostando, no están pololeando, y eso es porque vivieron durante la pandemia, y eso les generó un trauma donde la vía para explicar ese trauma es el libertarismo, ¿no es cierto? Claro. Yo estoy muy en contra de quien me hizo esto, y la manera de estar más en contra de quien me hizo esto es ser parte de este grupo.
también está la vía como del ex izquierdista desencantado, como de la cancelación, que se aferró al único grupo que lo defendía y que reconstruyó su lealtad en torno a ellos. También está como criptoizquierdista, que se podría hablar, Claro. donde que llega para descentralizar el poder financiero y que termina odiando al Banco Central, ¿no es cierto? Y que termina en ese bando. Y el último, que yo creo que también es relevante, es el rebelde orgánico, ¿ah? Donde su única constante es ser antisistema. Y hoy día, para muchos, el sistema es el progresismo. Hay un libro muy bueno donde que se llama La realidad es de derecha, se me olvidó el autor, Stefanoni, pero es bastante recomendable ese libro, que habla sobre esto, sobre para muchas personas el progresismo es el sistema, que es un sistema que es cultural, que va mucho más allá como del estado de la política, sino que hay muchas personas que se sienten atosigadas por eso, y la forma de ser rebelde es llevar a estas ideas y defenderlas, y al final ser parte de un grupo y conjunto de personas que tienen estas mismas ideas. Entonces, simplemente para cerrar esto, decir que tal vez una explicación de por qué todo este mundo surgió tan fuertemente es que se sumaron muchas cosas distintas. Se sumó la crisis económica, se sumó la pandemia, se sumó ciertos desarrollos tecnológicos, y cada una de esas cosas tenía una vía muy concreta, muy pavimentada, muy fácil, instintivamente para muchas personas, emocionalmente, en sus relaciones emocionales, para llegar hacia convertirse en libertarios. Entonces creo que fue una acumulación de cosas como de mala suerte, de que llevaron a Aquí ese fue el Puedo agregar referente. una cosita que respecto al antiprogresismo, a que en todo el mundo el neoliberalismo que más resultó no fue el de Thatcher y Reagan, fue el neoliberalismo que se llamó de tercera vía, que es Tony Blair, acá Ricardo Lago, digamos, fue el neoliberalismo que más resultó, y ese fue un neoliberalismo de rostro progresista, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando la gente acá en el estallido decía no son 30 pesos, son 30 años, esos 30 años eran antiprogresistas. Entonces, ser rebelde o estar contra el sistema construye una especie de antiprogresismo social, ¿cachai? Y yo recuerdo cuando uno era chico, yo lo escuchaba en el colegio esto como... Porque si tú veis, por ejemplo, los capítulos de Plan Z, cuando se ríen de los progresistas, de que están hablando como de los trabajadores y de repente entra una nana a servirles, ¿cachai? Y no pescan a la nana, pues da lo mismo, porque viven en el barrio alto, como esta especie de progresismo, como una ideología como amable, pero que en realidad esconde desigualdades. Esto fue creando un malestar que en gran medida lo capitaliza la izquierda, en gran medida porque surge el Frente Amplio y surge el Partido Comunista vuelve al Parlamento y vuelve a la izquierda, y hoy día, por ejemplo, la izquierda es la más electoralmente poderosa del campo del progresismo. También hay una respuesta de derecha. Yo creo que ahí lo que dice Davor es muy importante, porque todas esas tipologías, por ejemplo, los discursos que ha hecho, por ejemplo, la Javiera Parada, como esta persona, yo fui de izquierda, pero la izquierda me desilusionó y ahora crucé la línea, digamos. O la persona que creyó en el Chile estable, que tiene como esta nostalgia de que vamos a volver a los 90, que si hacemos las cosas bien y se aprueba la mega reforma, Chile va a volver a ser un país muy tranquilo y perfecto para vivir. Yo creo que todas esas cosas van alimentando esto y van construyendo la ironía, con esto quería terminar, que a los problemas del neoliberalismo se le receta más neoliberalismo. Entonces, mira, esto no ha resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacerlo más radical, doblar la apuesta. Y yo creo que eso es lo que está tratando de hacer ahora el gobierno de Kast. Es a los problemas del neoliberalismo, vamos a doblar la apuesta, ahora sí que resulta, y lamentablemente, producto de toda esta discusión que hemos dado, esto va a tener o está teniendo algún apoyo no solo en la sociedad, sino por lo visto por las noticias de ayer y de hoy en la mañana, algún apoyo también en el Parlamento por parte de la actual oposición. No nos queda espacio, pero sí me quedan palabras finales. Víctor, las acaba de dar tú, perdiste tu oportunidad porque dijiste para cerrar, pero le queda una vida a Camila y una vida a Davor para concluir respecto a los libertarios, a los nacional libertarios en el episodio chileno, que es los que nosotros conocemos, y sobre este tema, este sector de la derecha radical. Sí, primero yo reforzaría que es a la chilena, y eso me parece súper interesante porque combinan cosas que no son combinables en el mundo. Entonces, en materia económica sigue la escuela austríaca, en materia de la lógica del autoritarismo lo acentúan, y por tanto entra en una tensión sobre si creen o no en el Estado, porque el autoritarismo, a propósito del Estado interviniendo en seguridad, en justicia, etcétera, etcétera, la batalla cultural identitaria, antiprogresista, anti-woke,
pro la libertad individual sin límites de alguna manera. Entonces son distintos componentes que van convergiendo para construir esta corriente libertaria que tiene distintos referentes, que tiene distintos canales, partidos, canales digitales, divulgadores intelectuales, centros de pensamiento. Hoy día, de hecho, hay un diplomado en la Universidad del Desarrollo sobre economía de la escuela austríaca, y ya no solamente tienen que viajar a España, hay uno acá que se está dando para formar en esta línea de pensamiento. Entonces, Chile también está produciendo sus formas, digamos, de expresión de la ultraderecha, y es importante un llamado de atención para la izquierda y los proyectos democráticos también de cómo construir comunidad, producir visiones de sociedad que dan sentido, es sumamente importante, y no solo a veces la tensión que ocupa a los partidos de disputar uno con otro, sino que aquí hay toda una visión de sociedad que se instala, que se disputa, que se construye, y que eso toma tiempo y que está teniendo resultados. Davor. Para mí lo más interesante es cómo este libertarismo pasó de Axel a Johannes, cómo se transformó de una cosa intelectual pro libertad extrema a una cosa autoritaria. Y al final se sostiene esto de, bueno, primero, esto nace a partir como del burbujeo del algoritmo, esto nace a partir de la búsqueda de audiencia en YouTube, donde fueron mezclados los discursos hasta encontrar cosas que hacían más sentido a esos públicos. Y al final, la manera en la que esta contradicción convive es a través de la membresía, ¿no es cierto? Que la libertad se predica de los honestos, los que trabajan, los que se esfuerzan, y el orden se aplica a los otros, ¿no es cierto? Los delincuentes, los inmigrantes ilegales, los vándalos del estallido, los que viven del Estado. Entonces, la historia profunda que se encuentra a sí mismo dice que el Estado actual oprime al honesto y protege al criminal. Y ellos lo que quieren es un Estado que haga exactamente lo inverso, ¿no es cierto? Esa es la historia que se cuentan, que no es la realidad, pero es la historia que se cuentan para haberse transformado de esa manera. Y eso se siente como una especie como de liberación, aunque implique represión. Y cómo ellos aceptan eso es que la represión es para esos otros. Porque nosotros somos estos y esos otros son los otros. Entonces, es libertad para nosotros, represión para ellos. El libertarianismo más multitudinario, este Partido Nacional Libertario, actualmente no promete menos autoridad, sino que promete redistribuir la autoridad. Quitársela al Servicio de Puerto Interno y a las superintendencias para dársela a carabineros. Y eso explica por qué convive sin fricción con el pinochetismo. Por ejemplo, la emigración descontrolada y la delincuencia son un atentado contra cada ciudadano, piensan ellos. Junto al eslogan de hoy la rebeldía está en el movimiento libertario. O sea, básicamente creemos en la libertad y por eso queremos cerrar las fronteras. Y eso parece completamente contradictorio. Pero, y de hecho lo es, ¿no es cierto? Pero bueno, hay veces donde somos humanos, hay contradicciones que convienen en nosotros. Entonces, por esas vías de sentido, el libertarismo se transformó en algo que le daría vergüenza a los verdaderos libertarios. Hoy día prácticamente no quedan libertarios en Chile, sino que quienes tienen esa bandera hoy día son el resultado de una transformación desde el libertarismo hacia una cosa mucho más parecida al autoritarismo, que es que justamente lo que el libertarismo nació para combatir. Tremendo panelazo de esta mañana, hablando, entendiendo del pensamiento libertario. La gente está muy contenta en el chat. Y recordarles a ustedes, turninas y turninos, que este segmento fue desarrollado gracias al aporte de la Fundación Rosa Luxemburgo en el marco del proyecto Pensamiento Estratégico en Tiempos de Crisis, realizado con la Fundación Nodo 21. Y este fue el panelazo.